Hola, buenas tardes. Día político por TSI, abogado Kelvin Aguirre. Mucho gusto saludarle. Buenas tardes, Ramón, estimado invitado Carlos Calix y a todo su enorme auditorio. Doctor Calix, ¿cómo está? Un gusto enorme siempre compartir con usted en Día Político. Gracias. Y comienzo con usted. Si hay reformas electorales, como se plantean desde el Congreso Nacional de la República, ¿qué tipo de reforma deben de tener los organismos electorales para recuperar su confianza? Bueno, definitivamente los que generen esa certeza para evitar que se repitan otra vez los comportamientos que se dieron precisamente en 2025, lo más reciente. No hay que olvidar lo ocurrido el 9 de marzo del año pasado, que generó precisamente un impacto fuerte y en ese debilitamiento de la confianza que usted está mencionando. Temas relacionados al Consejo Nacional Electoral son fundamentales para generar esa confianza. Obviamente todo lo relacionado a lo que puede ocurrir antes de las elecciones y durante el día de las elecciones, es decir, que esas mediciones, que esos datos que se puedan proveer el preciso día de las elecciones generen esa confianza, esa certeza que permita a los hondureños al término de una noche de un domingo saber quién es el candidato ganador, al menos con un alto porcentaje de certeza. Y puntualmente, ¿qué reformas se tienen que hacer a los organismos electorales? En primer lugar, yo creo que se debe de hacer una reforma para que se pueda fortalecer el sistema electoral de Honduras. Y el sistema electoral pasa en primer lugar por el Consejo Nacional Electoral como el ente rector de los procesos electorales, pero no solo esa institución, porque lo conforman otras instituciones. De nada sirve solo hacer una reforma para fortalecer al Consejo Nacional Electoral y dejar huecos en otras instituciones como el Tribunal de Justicia Electoral, que conforma el sistema electoral, el Registro Nacional de las Personas y la Unidad de Política Limpia, que se encarga de fiscalizar el financiamiento de las campañas. Entonces, debe ser una reforma integral, pero creo que se debe iniciar por el Consejo Nacional Electoral, como ha hecho el Congreso Nacional, el presidente, que vemos muy positiva esta propuesta de reformas electorales, la cual saludamos esa disponibilidad y esa anuencia de querer impulsar esta reforma para fortalecer el Consejo Nacional Electoral, donde se está abordando de que no vuelva a haber una parálisis como la que vivimos en el 2025. Yo creo que el 2025 nos dejó varias lecciones y una de esas es que no se puede repetir una parálisis donde una minoría, donde un consejero, solo porque tiene un derecho a veto, paralice la institucionalidad, el cronograma electoral, que es lo que genera la transparencia en el proceso de elecciones, porque recordemos que el Consejo Nacional Electoral lo que fortalece también es la seguridad jurídica y al tener una parálisis genera precisamente lo que estamos abordando, la desconfianza en la población, y eso se vio reflejado porque disminuyó la participación ciudadana en el proceso de elecciones del 2025 con respecto al del 2021. Entonces las reformas precisamente lo que abordan es recuperar la confianza en los entes electorales y también aumentar la participación ciudadana, y eso solo se puede lograr fortaleciendo el sistema electoral de Honduras, y esa reforma pues lo que establece es que se evite una parálisis al establecer una disposición en la ley donde se prohíbe que un consejero que es minoría ya no pueda hacer esa parálisis y pues, se le deduzca responsabilidades administrativas, civiles y penales de forma inmediata, que no haya obstrucción ya en la institucionalidad y sobre todo de que el quórum quede con 2 consejeros propietarios. Y ahí aprovechar este espacio para hacerle un recordatorio al Congreso Nacional que el decreto transitorio con el cual está funcionando el Consejo Nacional Electoral ya venció y se debe de renovar, porque solo están 2 consejeros propietarios y un suplente, porque hay una ausencia definitiva. Entonces, o se aprueba esta reforma donde se establece que el quórum mínimo sea 2 propietarios, o hay que renovar lo que es el decreto transitorio. Sí. Pero hay que recordar que cualquier reforma que se quiera proponer debe de tener efectividad, ¿no? De nada sirve que sigamos escribiendo y reescribiendo reformas y al final no cumplen el objetivo primario. Usted acaba de mencionar algo bastante claro, la unidad de política limpia. Pasemos por un diagnóstico en este momento. ¿Cuántos realmente cumplieron con la unidad de política limpia? ¿Y qué pasó realmente con aquellos que no cumplieron? ¿Fueron reelectos? ¿Fueron nuevos participantes de la política? ¿Y quién hizo algo por ellos? ¿O quién hizo algo por hacer una fiscalización en referencia a la falta de cumplimiento? Entonces, hay que ser muy transparentes en este sentido, ser muy claros y decir,
La reforma sirve si y solo si, cualquiera de ellas, se cumple correctamente la ley en todos los sentidos. Pero le voy a dar un dato. Fíjese que están pidiéndole al Congreso un aumento de 57 millones de lempiras para terminar, escuche bien, de auditar los recursos de más de 2.000 sujetos obligados de las elecciones generales del 30 de noviembre del año pasado. Y no se ha terminado todavía lo de las elecciones primarias. Primero porque no tienen, Es decir, no la tienen unidad de capacidad, política de limpia competencia. se requiere O sea, también de claro, potencializar. aquí tiene que ver mucho, volvemos al tema de la gestión administrativa Sí. y operativa de estas cosas. De nada sirve tener tantas leyes, porque hay muchas leyes buenísimas. Correcto. Hay gente trabajando correctamente las leyes, pero a la hora de aplicarlo no se hace adecuadamente, por falta de productividad, falta de competencia. Al final deriva en temas de gestión gubernamental, que es lo que usted está mencionando. Piden 57 millones, pero hablemos de la realidad, cuánto se requiere realmente y cuánta gente se requiere para hacer una evaluación concreta de caso por caso. ¿Cuántas personas son las que participan cada 4 años en elecciones? ¿Cuántos de esos realmente son revisados la proveniencia de sus fondos, sus crecimientos patrimoniales? Es decir, una cantidad de datos que todavía siguen, digamos, a expectativa o esperando a ver quién puede hacer algo por ello, ¿no? Abogado. Sí, en este tema de lo que es la fiscalización de las campañas, creo que es muy importante el tema de las reformas y como bien indica, estimado Carlos Calix, deben ser reformas efectivas y esto solo se puede lograr también con voluntad política por parte de todas las fuerzas en el Congreso, porque recordemos que las reformas electorales deben ser aprobadas por mayoría calificada, es decir, que se ocupa mucho diálogo, mucho consenso. Y sobre todo en el tema de la institucionalidad encargada de fiscalizar las campañas se debe fortalecer su independencia y esto pasa por dotarla de los recursos, lo que usted indicaba, estimado amigo, porque el problema ha sido de que los recursos también se les da muy tarde, entonces eso afecta al tema de la planificación y en el caso del financiamiento de las campañas, su fiscalización, es fundamental que se hagan las auditorías preventivas, las auditorías in situ, y eso solo se puede lograr con los recursos financieros que se le den a tiempo para la planificación que se hace, porque el proceso electoral no solo es el día de las elecciones y la etapa postelectoral, sino la etapa preelectoral, Claro. que si no tienen los recursos es muy difícil que puedan hacer una debida fiscalización y sobre todo en un momento sensible que es la etapa de la propaganda electoral, que es donde más dinero se gasta. Entra. Entonces, ahí es necesario que estos más bien recursos se den en el momento oportuno, que es antes del proceso de elecciones. La etapa preelectoral es la más larga más bien de todas las etapas del proceso de elecciones y sobre todo en la campaña, que es la propaganda, que es donde más recursos gastan los candidatos y ahí es donde tendría más efectividad una reforma, porque imagínense que ahora están haciendo auditorías a posteriori que ya tiene un efecto que ya no es el mismo Sí, no es el que mismo, tenía, no es el mismo. que hubieran tenido. Y crea si lo dudas hacen. también. Exactamente. Crea sí. dudas, porque como se van a creer que los sujetos obligados de las elecciones del 30 de noviembre no estén siendo auditados. Sí, definitivamente. Ese es un tema Porque que la puede decir, bueno, ¿y esa tardanza a qué obliga? vital. Ujú. Claro, entonces aumenta la especulación, aumenta la sospecha, aumenta la desconfianza precisamente por estos temas. Hay que recordar que la política, al menos en este país de manera particular, ha venido a afectar muchas veces la economía. Lo contrario debería de ser que la política debería beneficiar la economía, porque al final estamos hablando de un presupuesto hoy de 57 millones, mañana van a ser 1.000 millones, 1.200, 2.000 millones de lempiras, que es un montón de dinero, pero la gente quiere ver resultados. Y hoy estamos aún en 2026 y estamos pensando qué es lo que va a ocurrir en 2027, mientras empiezan ya las aspiraciones potenciales políticas y empiezan a prepararse un montón de políticos o aspirantes a políticos precisamente para poder hacer uso de este cronograma electoral. Si no hay debida, digamos, diligencia, si no hay un análisis claro, si no hay auditorías adecuadas, pues entonces vamos a repetir otra vez los mismos comportamientos en 2029 y otra vez en 2030 nos vamos a quejar por los mismos resultados que tendríamos de cara a 2034. Les pregunto a ambos, ¿hay pobre ejecución administrativa y ejecutiva en los órganos electorales en el país? Usted estuvo en dos, ¿verdad? Sí,
Estuve en una elección primaria del 2021 y una elección general del 2021, sí, que me tocó presidir. Correcto. Sí, ahí es muy importante y es una de las propuestas de las reformas electorales que hemos hecho un grupo de consejeros y magistrados electorales, de que se apruebe el presupuesto especial de elecciones, que es diferente al presupuesto ordinario que tiene el Consejo Nacional Electoral, que es un presupuesto ordinario bajo. Es más importante el del presupuesto especial de las elecciones, tanto primarias y generales, que se apruebe un año antes. Es lo que estamos proponiendo como reforma electoral, que establezca un mandato al Consejo Nacional Electoral para que con su iniciativa de ley remitan al Congreso Nacional unos meses antes de cumplir un año antes de las elecciones primarias, y que el Congreso está en la obligación de aprobar ese presupuesto especial por lo menos con un año de anterioridad, y si no se les va a deducir alguna responsabilidad de tipo penal. Incluso nosotros hemos propuesto en esta reforma electoral, porque esto va a ayudar a que sí haya una efectiva ejecución presupuestaria, porque el problema es que lo vimos en el proceso anterior. Yo todavía estaba cuando se hizo la convocatoria a elecciones primarias en septiembre del 2024, y no se había aprobado el presupuesto especial de elecciones primarias internas. Entonces, en democracia no podemos improvisar, en democracia se planifica. Claro. Hay un cronograma electoral que se debe cumplir en los tiempos que se establecen y que son un mandato de ley, y cumplir esos hitos electorales, porque eso es lo que va a garantizar la transparencia del proceso. Pero si no tiene el presupuesto, ¿cómo va a cumplir esos hitos? Entonces, por eso es importante que se apruebe por lo menos un año antes el presupuesto especial de elecciones. Eso sería lo adecuado. El tema es que en este país somos campeones de la improvisación, y precisamente lo idóneo sería respetar el cronograma electoral, el presupuesto adecuadamente, y que se cumpliera todo. Eso es lo que quisiéramos, a eso es lo que aspiramos en una democracia liberal o una democracia plena. Pero lógicamente, cuando usted tiene un híbrido donde hay matices autoritarios y matices parcialmente democráticos, y la democracia termina siendo gris, es bastante complicado. El tema es poner los pies sobre la tierra, basado en lo que Kelvin está mencionando, que creo que es un tema sumamente importante. La pregunta que me hago es, ¿cuántas personas en este momento se les dedujo responsabilidad penal por los actos de 2025? ¿Cuántas por las de 2021? ¿Cuántas por la de 2017? ¿Cuántas por la de 2013 o la de 2009? La pregunta, mire, sigue siendo con una interrogante sumamente amplia. Y esa pregunta que está formulando aquí el doctor Carlos Cáliz, ¿les parece si las analizamos después de la pausa? Ya regreso. Preguntas puntuales que ha hecho aquí antes de la pausa el doctor Carlos Cáliz. Usted dice, no se ha penalizado ningún delito electoral en el país. No digo que no se ha penalizado. Yo quisiera preguntarme y tener la respuesta concreta de cuántos casos se han evidenciado por delitos electorales. ¿Cuántos han procedido por la vía administrativa, por la vía penal? ¿Cuál es el ejemplo claro que tenemos para que no se repitan los comportamientos? Ninguno. Ninguno, ¿verdad, abogado Kelvin? Sí, ninguno. Ha sido un desafío ese, definitivamente, el combate al delito electoral. Sí. Han habido casos muy aislados y han sido más que todo miembros de juntas receptoras de votos. Como aquellos casos del Ministerio Público. Que se han penalizado, que realmente sí se les ha deducido responsabilidad. Sí. Pero definitivamente se deben sentar precedentes que sean ejemplares para que estos hechos no se vuelvan a repetir, principalmente los que pasaron en las elecciones del 2025, donde un consejero, por el derecho a veto que tiene, y por eso es una de las propuestas también de reformas electorales que nosotros hicimos y que coincide con la que el presidente del Congreso Nacional propuso el lunes pasado, de que en ese Consejo Nacional Electoral una minoría que tiene derecho a veto no venga y quiera paralizar lo que es el funcionamiento del Consejo Nacional Electoral, por ejemplo, en varias disposiciones que pusieron una camisa de fuerza que se debían aprobar por unanimidad. Eso se debe reformar, definitivamente es una lección aprendida, esos vacíos y esas lagunas se deben corregir, porque imagínense, el TREP fue un debate que se tuvo de que se debía aprobar por consenso, que lo interpretaban que era unanimidad, ¿no? Y eso paralizó el proceso de elecciones y paralizó el cronograma electoral. De igual forma, la auditoría electoral tiene que aprobarse por unanimidad, o sea, establece la ley electoral actual. También lo que es el auditor interno debe ser por unanimidad. Entonces, todas esas disposiciones
en un órgano colegiado no puede primar un derecho a veto que puede tener un consejero y de paralizar lo que es el Consejo Nacional Electoral, y como todo órgano colegiado se deben aprobar por mayoría lo que son todas estas decisiones, como el TREP, como la auditoría, y por eso es importante que se reformen estos artículos y que quede como la mayor parte de todo el articulado de la ley electoral, que sean aprobadas por mayoría todas estas decisiones, como corresponde a un órgano colegiado, y que haya ese debate y que al final prime los consensos mayoritarios, porque por lo mismo un órgano colegiado se crea de forma impar para que las decisiones sean aprobadas en un debate donde lo que debe primar es la democracia mayoritaria. Yo les consulto a ambos. Así como están los órganos electorales, ¿genera confianza para las elecciones del 2029? La respuesta es no. Y tiene una, digamos, una cantidad de matices no. Porque Kelvin acaba de mencionar algo también bastante interesante, ¿no? Habla de lagunas y vacíos legales. El tema es que esas lagunas y esos vacíos legales decantan en hipocresía electoral y a veces legislativa. Todos sabemos cómo llegó el Congreso anterior el 25 de enero de 2022. Sí. ¿Ya? Y sabíamos que había ciertos matices de ilegalidad en ese Congreso, y en el transcurso del tiempo hubo una cantidad de acciones legislativas que definitivamente rozaban la ilegalidad, lo ilícito. Pero al final, todos dentro del Congreso, o su mayoría, terminaba aceptando muchas de las peticiones que se daban precisamente desde la directiva. Se quedaban callados. Entonces, esas lagunas, esos vacíos, reitero, decantan precisamente o terminan convirtiéndose en hipocresía electoral. Mencionan una cosa, pero al final terminan haciendo otra. Y eso es lo que deberíamos de evitar. La única forma de poder evitar eso es generando institucionalidad. Y hemos hablado de manera constante de la importancia de la institucionalidad. El problema es que acá no se comprende como tal qué es lo que requiere y cómo se construye precisamente institucionalidad, precisamente en el Congreso Nacional de la República. A lo largo de los años, los diputados del Congreso Nacional terminan siendo los que menor confianza representan ante la población hondureña. Quisiéramos que en este Congreso y en los congresos que vengan a partir de 2030, la situación sea totalmente distinta y que el Congreso Nacional demuestre la institucionalidad que se requiere y que los tres poderes del Estado como tal no estén supeditados, es decir, que se mantenga realmente la, digamos, diferencia en cuanto a la toma de decisiones en cada uno de los poderes. El tema es que usted me pregunta sobre confianza, ¿no? Cuando usted ve que un poder tiene que pedirle permiso al otro y el otro al otro, entonces usted ve que hay hasta cierto punto cierto grado de complicidad. Y eso es lo que genera precisamente la desconfianza. En un país donde genera este tipo de acciones de manera constante cada 4 años, muy difícilmente usted puede generar la confianza que se requiere. Abogado. Yo creo que hay que partir de dos datos que son importantes del último sondeo que hizo el ERIC, ¿no? Sí. Primero, que reitera lo que estamos hablando hoy, que no hay confianza en los entes electorales, y lo establece este sondeo. Segundo, dice el 80% de la población pide que hagan reformas electorales, dice el sondeo de ERIC, lo cual pues, yo coincido y comparto, porque en toda democracia es perfectible, y así se da en toda Latinoamérica, que en estos momentos que ya no es electorales, se inicia un proceso de reformas electorales. Incluso le pongo el ejemplo de Panamá. Panamá establece ya la ley electoral, que todas las recomendaciones que hacen las misiones de observación electoral de la Unión Europea y de la OEA son de carácter obligatorio, que se deben analizar y discutir y aprobar el año después de las elecciones. Y este es el momento oportuno, y por eso estos espacios hay que seguirlos generando para crear incidencia en los tomadores de decisión, en este caso el Congreso, para que se puedan fijar reglas del juego, o sea, de los procesos electorales con la suficiente anticipación, donde no haya esa crispación política, donde no se venga a improvisar y no que sea ya hasta cuando se va a hacer la convocatoria, como fue el proceso anterior, y eso genera desconfianza, porque se vienen a cambiar las reglas del juego cuando ya ha iniciado pues, el proceso. Entonces, por eso es importante y es el momento oportuno ahora que se aprueben y que sea en esta legislatura que se aprueben las reformas electorales. Me tengo que ir a la segunda pausa, ya regreso en Día Político por TSI. Concluyo con la siguiente pregunta y le doy 1 minuto cada uno para que me conteste. ¿Es inservible y será imperfecta
una reforma electoral en el país si existe una alta politización, doctor? Bueno, polarización en todo caso, ¿no? Y sobre todo si hay una polarización tóxica en medio de todo esto. Una cosa es la ciencia política, otra cosa es la filosofía política y otra cosa es la práctica política. En este país se hace mucha práctica política sin hacer uso de la ciencia política, ¿no? O de la filosofía como tal. Y esas son las razones precisamente por las cuales la polarización tóxica tiende a aumentar en el país en general, pero de manera particular en el mismo Congreso Nacional de la República. Si los partidos políticos siguen manejando los órganos electorales, es que el problema no es de institucionalidad a nivel de partidos políticos, sino de ciertos miembros o representantes de esos partidos políticos que no tienen ni las competencias ni las capacidades, pero están ahí. Entonces es muy difícil que usted le pida peras al olmo cuando definitivamente tiene un congresista que no tiene las capacidades ni las competencias para estar reformando una ley. Abogado. Yo creo que el proceso de reformas debe primar en despojarse de cualquier interés partidario, como nosotros lo demostramos, el grupo de consejeros y magistrados, que es multipartidario, es de todos los partidos políticos y pensamos en función de país y sin ningún interés más que el interés patriótico, ¿verdad?, de fortalecer nuestro sistema electoral. Y yo creo que de ahí es importante que Honduras avance en este proceso de reformas electorales. Creo que hay algunas coincidencias con esta propuesta que hizo el presidente que se debe rescatar y esperemos se apruebe, que es la ciudadanización de las juntas receptoras de votos, que ahí estaría despartidizando, estaría despolitizando lo que es la junta receptora de votos, o por lo menos una parte importante con el secretario, con el escrutador, que son los que cuentan los votos, y creo que eso se va a ir avanzando y se va a ir evolucionando para ir fortaleciendo nuestro sistema electoral y que al final podamos tener entes que sean técnicos y entes que generen esa confianza en la población. ¿Quería decir algo, doctor, rápido? No, simplemente no perder la esperanza en el país. Se pueden hacer cambios, el país puede generar una política de movilidad económica que transforme, pero hay que recordar algo. La política debe de beneficiar la economía de la ciudadanía. Esa sería la diferencia. Bueno, gracias, abogado, muy amable. Gracias, por Ramón. participar. Carlos. Gracias, doctor, muy amable. Placer. Hasta aquí el programa. Que pasen una feliz noche.